El momento en que mi hermano me susurró esas palabras, la sala entera siguió girando como si nada hubiera cambiado. Las luces del árbol parpadeaban. Mi madre reía de algo que había dicho mi tío. El pavo reposaba en el centro de la mesa como una ofrenda. Y yo me quedé inmóvil, con la copa a medio camino entre la mesa y mis labios, sintiendo que algo invisible acababa de romperse en el aire. Algo que no podría volver a repararse sin importar lo que hiciera en los próximos minutos. Mi hermano tenía los ojos clavados en mí con esa intensidad que solo aparece cuando alguien sabe algo que tú todavía no sabes. Y lo que más me perturbó no fue el susurro en sí. Fue la forma en que apartó la mirada después, como si hubiera dicho demasiado. Como si ya fuera tarde para advertirme. Mi nombre es Andrés. Tengo 34 años y, hasta esa noche de Navidad, creía que conocía a cada persona sentada alrededor de esa mesa. Creía que entendía la arquitectura invisible de mi familia, sus lealtades silenciosas, sus pequeñas mentiras piadosas, los acuerdos no hablados que mantienen unido cualquier grupo humano que comparte sangre. Había crecido en esa casa. Había comido en esa mesa cientos de veces. Conocía el chirrido específico de la silla de mi padre cuando se reclinaba hacia atrás, el tic nervioso de mi cuñada cuando se sentía observada. La forma en que mi madre cambiaba de tema cada vez que la conversación rozaba algo incómodo. Pensaba que lo conocía todo. Esa noche de diciembre me demostró que no conocía nada. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Claudia, mi esposa de 6 años, me anunció en el desayuno, con la misma calma con que podría haber comentado el tiempo, que ese año quería pasar la Navidad con mi familia. No con la suya, como habíamos hecho los últimos 2 años. Con la mía. Dijo que quería reconectar, que sentía que la distancia con mi madre y mis hermanos se había vuelto demasiado evidente, que era el momento de hacer un esfuerzo real. Yo debería haber prestado más atención a esa palabra, esfuerzo. Claudia no era el tipo de persona que hacía las cosas sin razón. Era arquitecta, diseñadora de espacios, alguien que pensaba cada movimiento con semanas de anticipación. No compraba un jarrón sin antes medir 3 veces el espacio donde iba a colocarlo. La espontaneidad no era su idioma. Cuando Claudia decía que quería hacer algo, siempre había una razón detrás, una geometría invisible que yo tardaba en ver. Pero ese diciembre yo estaba agotado. Habíamos tenido un año difícil. Mi empresa de consultoría había perdido 2 contratos importantes, y aunque seguíamos a flote económicamente, el estrés había sido constante, sordo, como un zumbido que no te abandona ni de noche. Claudia y yo habíamos discutido más que nunca, por cosas pequeñas que en realidad eran grandes, por el dinero, por el tiempo, por esa sensación que a veces tienen las parejas de que están jalando la cuerda en direcciones opuestas. Así que cuando ella dijo que quería pasar Navidad con mi familia, lo interpreté como un gesto de reconciliación. Un puente tendido. Lo acepté con alivio y no hice más preguntas. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Siempre me sorprende hasta dónde llegan estas historias. La cena fue organizada en casa de mis padres, en el mismo barrio donde crecí. Una casa de 2 pisos con un jardín delantero donde mi padre todavía insistía en poner luces navideñas cada año aunque ya tenía 68 años y la escalera le costaba más que antes. Estábamos todos, mis padres, mi hermano Sebastián con su esposa Lorena y sus 2 hijos, mi tía Graciela que viajaba desde otra ciudad, y nosotros 2, Claudia y yo. Que llegamos media hora tarde porque ella había necesitado terminar de envolver los regalos. Eso también debería haberme llamado la atención. Claudia siempre era puntual. Llegamos tarde porque los regalos no estaban listos. Y cuando finalmente salimos del coche y entramos a la casa, ella llevaba una bolsa de regalo adicional que yo no había visto antes, una bolsa roja con papel de seda blanco, elegante, que colocó directamente debajo del árbol sin decirme nada. ¿Qué es eso?, le pregunté en voz baja mientras nos quitábamos los abrigos. Un regalo para alguien de la familia, dijo, sin mirarme. Ya verás. No volví a preguntarle. El ambiente de la casa era cálido, ruidoso, lleno de ese caos afectuoso que solo existe en las reuniones navideñas de familia. Mi madre había cocinado durante 2 días.
El olor a canela y a asado impregnaba cada rincón. Los niños corrían por el pasillo. Mi padre ponía villancicos en un volumen ligeramente demasiado alto. Era exactamente como siempre había sido, y sin embargo, esa noche había algo diferente en el aire, algo que yo no habría sabido nombrar si alguien me lo hubiera preguntado. Una tensión microscópica, casi indetectable, como cuando el cielo antes de una tormenta se vuelve de un azul demasiado perfecto. Cenamos. Hablamos. Reímos. Mi tío Gerardo, el marido de mi tía Graciela, contó el mismo chiste de siempre sobre el político y el sacerdote, y todos nos reímos igual que siempre, no porque fuera gracioso, sino porque era nuestro ritual. Nuestra forma de decir que seguíamos siendo los mismos. Mi madre sirvió postre 2 veces porque nadie quiso rechazarla. Los niños empezaron a impacientarse por los regalos. Y fue entonces, en ese momento de transición entre la cena y los regalos, cuando Sebastián se inclinó hacia mí. Me encontré con su hombro rozando el mío, su boca cerca de mi oído, y escuché esas palabras pronunciadas en un susurro casi imperceptible, diseñado para no llegar a ningún otro oído en esa sala. No abras ese regalo frente a todos. Y cuando me volteé para mirarlo, él ya estaba enderezándose, tomando su copa de vino, sonriendo a los niños que pedían a gritos que comenzara la distribución de regalos. Como si nada. Como si no acabara de encender una mecha dentro de mí. Los regalos comenzaron a circular. Mi madre distribuía los paquetes con la misma ceremonia de siempre, llamando los nombres en voz alta, pasándolos de mano en mano. Los niños rasgaban el papel sin miramientos. Los adultos lo doblábamos cuidadosamente, un hábito absurdo que ninguno de nosotros había cuestionado jamás. Yo estaba mirando la bolsa roja debajo del árbol. Tenía una etiqueta. Desde donde estaba sentado no podía leer el nombre, pero podía ver la letra de Claudia, esa caligrafía suya tan precisa, tan arquitectónica, con las heces ligeramente inclinadas hacia la derecha. Traté de no mirarla demasiado. Traté de participar en la conversación, de reírme en los momentos correctos, de agradecer el libro de historia que me habían regalado mis padres con la expresión adecuada. Pero una parte de mí, la parte que Sebastián había despertado con ese susurro, estaba completamente inmóvil, esperando. Y este es para Andrés, dijo mi madre, levantando la bolsa roja. Me la alcanzó con una sonrisa. Era una bolsa liviana. No pesaba casi nada. La tomé con las 2 manos y sentí que el papel de seda crujía ligeramente al contacto. ¿De quién es?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. De Claudia, dijo mi madre. Miré a mi esposa. Ella estaba mirando a los niños, con una sonrisa en los labios, completamente despreocupada. O al menos eso parecía. Porque yo conocía a Claudia lo suficiente como para notar la diferencia entre su relajación genuina y su relajación estudiada. Y lo que veía en ese momento era lo segundo. Había algo demasiado calculado en la forma en que sostenía su copa. En la forma en que mantenía los ojos alejados de mí. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos historias que te harán ver las relaciones humanas de otra manera. Voy al baño un momento, dije, levantándome con la bolsa en la mano. Nadie lo cuestionó. Era una pausa natural. La gente se levanta durante la apertura de regalos, va a buscar más bebida, revisa el teléfono, pone a los niños a hacer algo. Caminé por el pasillo, pasé frente a las fotos de familia que colgaban en la pared, esas fotos que congelaban versiones de nosotros que ya no existían, y entré al baño. Cerré la puerta con llave. Saqué el papel de seda de la bolsa. Adentro había un sobre. Solo eso. Un sobre blanco, sin adorno, del tipo que se usa para cartas formales. Y encima del sobre, una nota escrita a mano en un papelito pequeño, con la letra de Claudia. Para que sepas dónde estamos parados. Me quedé mirando esa frase durante varios segundos. El corazón me latía con una calma extraña, casi clínica, el tipo de calma que precede a los grandes terremotos. Después abrí el sobre. Adentro había 2 cosas. Una era un documento de 3 páginas. La otra era una fotografía. Empecé por la fotografía.
Era una imagen tomada desde la distancia, ligeramente borrosa por el zoom, pero suficientemente clara para reconocer los dos cuerpos que aparecían en ella. Uno era Claudia. El otro era mi hermano Sebastián. Estaban en un restaurante que yo no reconocí. Sentados uno frente al otro. Sus manos, sobre la mesa, casi tocándose. La forma en que ella lo miraba. La forma en que él inclinaba el cuerpo hacia adelante, con esa postura que los hombres adoptan cuando están completamente absorbidos por la persona que tienen enfrente. No era una cena de negocios. No era un encuentro casual. Era la postura de dos personas que comparten algo que no quieren que nadie más vea. Solté la foto sobre el lavamanos y empecé a leer el documento. Eran 3 páginas de comunicaciones. Mensajes de texto, correos electrónicos, capturas de pantalla. Alguien las había recopilado, ordenado cronológicamente, impreso con una precisión que indicaba que no había sido hecho de forma apresurada. El primer mensaje era de hacía 9 meses. El último era de hacía 4 días. 9 meses. Mientras yo perdía contratos y llegaba a casa agotado. Mientras discutíamos por el dinero y por el tiempo. Mientras yo le daba espacio porque pensaba que lo necesitaba. Durante 9 meses, mi esposa y mi hermano habían estado construyendo algo en las sombras, en los huecos de tiempo que yo no había pensado en verificar, en los momentos en que ambos me habían dicho que estaban en otro lugar. Haciendo otra cosa. Me senté en el borde de la bañera. El baño era el mismo de mi infancia. Las mismas baldosas azules que mi madre había elegido en los años 90 y que nunca había cambiado. El mismo jabonero de cerámica blanca con una flor pintada. El mismo espejo con el pequeño desconchado en la esquina inferior izquierda que existía desde que yo tenía 12 años. Había crecido mirándome en ese espejo. Había llorado en ese baño el día que murió mi abuelo. Había ensayado discursos en ese espejo antes de pedir trabajo, antes de pedir matrimonio, antes de situaciones que me daban miedo. Y ahora estaba sentado en esa bañera, con un sobre en las manos, descubriendo que 2 de las personas más importantes de mi vida me habían estado mintiendo durante casi un año. Respiré. No lloré. No golpeé la pared. No hice ninguna de las cosas que la gente imagina que hace cuando recibe una noticia así. Solo respiré, con esa respiración profunda y mecánica que el cuerpo adopta cuando el cerebro todavía está procesando algo demasiado grande para convertirlo en emoción. Y entonces mi mente empezó a trabajar. Pensé en el susurro de Sebastián. ¿Por qué me lo había dicho? Si estaba involucrado en esto, si era parte de lo que contenía ese sobre, ¿por qué me advertiría que no lo abriera frente a todos? ¿Era culpa? ¿Era una forma retorcida de distanciarse del momento de la explosión? ¿O había algo más? Volví al documento. Lo leí con más calma esta vez, prestando atención a los detalles que la primera lectura había pasado por alto. Y encontré algo que me hizo cambiar toda la geometría de lo que estaba entendiendo. Los últimos 3 mensajes del documento no eran entre Claudia y Sebastián. Eran entre Sebastián y un número de teléfono que yo no reconocí. Y en esos mensajes, Sebastián le decía a esa persona desconocida que ya tenía todo documentado. Que lo iba a hacer en Navidad. Que era el momento correcto. Me quedé mirando esa parte del documento durante mucho tiempo. Sebastián era el que había reunido todo esto. Sebastián era el que había construido el sobre. Sebastián era el que lo había colocado entre los regalos. Y Sebastián era el que me había susurrado que no lo abriera frente a todos. ¿Por qué? Si esta historia te está atrapando, deja un like y suscríbete. Eso realmente ayuda a que este canal siga creciendo. Guardé todo de nuevo en el sobre. Lo metí en el bolsillo interior de mi chaqueta. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo con el desconchado en la esquina y me pregunté qué versión de mí mismo iba a salir por esa puerta. La versión que llora y hace una escena. La versión que finge no saber nada. La versión que confronta en este momento, en esta sala, frente a toda la familia. O la versión que espera. Siempre he sido paciente. Es algo que la gente que me conoce dice de mí como si fuera una virtud menor, casi aburrida. Andrés es tranquilo,
Andrés no se altera, Andrés siempre espera. Durante años lo interpreté como una debilidad. Como si mi calma fuera una forma de pasividad. Esa noche, mirándome en el espejo, lo vi diferente. Vi que mi paciencia no era debilidad. Era estrategia no reclamada. Era una herramienta que nunca había necesitado usar de verdad. Iba a usarla esa noche. Salí del baño con una sonrisa en la cara. Volví a la sala y me senté en mi lugar. Claudia me miró brevemente y volvió su atención a los niños. Sebastián estaba hablando con mi padre sobre algo relacionado con el coche. La normalidad de la escena era casi dolorosa en su perfección. Todos seguían siendo los mismos personajes de siempre, interpretando los mismos papeles de siempre, sin saber que el escenario había cambiado para mí de forma irreversible. ¿Todo bien?, me preguntó mi madre, con ese radar de madre que detecta cualquier variación en el comportamiento de sus hijos. Sí, mamá. Solo me pareció que la cena me cayó un poco pesada. Sonreí. Pero estoy bien. Ella me palmeó la mano y volvió a repartir turrones. Lo que hice durante la siguiente hora fue observar. Sé que suena frío. Sé que suena calculado. Pero necesitaba entender antes de actuar. Necesitaba reconstruir el mapa completo antes de tomar cualquier decisión. Observé a Claudia. La forma en que se movía por la sala, la forma en que hablaba con mi madre, con mi tía, con los niños. Era la Claudia de siempre en superficie, inteligente, encantadora, con ese humor seco que a todo el mundo le gustaba. Pero ahora yo veía las capas que antes no había sabido distinguir. La forma en que nunca quedaba de espaldas a Sebastián. La forma en que sus conversaciones con él eran siempre breves, funcionales, diseñadas para no levantar sospechas. La forma en que cada vez que alguien los miraba a los dos al mismo tiempo, ella encontraba una razón para desviarse. Observé a Sebastián. Mi hermano. 37 años. 2 hijos. Una vida que yo creía conocer tan bien como la mía. Lo vi jugar con sus hijos en el suelo, los vi reírse los tres juntos, y sentí algo que no esperaba sentir, tristeza. No por mí. Por ellos. Por lo que esa vida tan aparentemente normal tenía escondido debajo. Y observé a Lorena, la esposa de Sebastián. Fue ahí donde encontré la pieza que me faltaba. Lorena era una mujer callada, de esas personas que hablan poco pero observan mucho. Esa noche estaba más callada que de costumbre. Había algo en su forma de sentarse, ligeramente separada del resto, con los brazos cruzados con más firmeza de lo necesario para el frío que no existía dentro de esa casa calefaccionada. Había algo en la forma en que miraba a Sebastián cuando él no se daba cuenta, una mirada que contenía demasiadas cosas a la vez, dolor, rabia, resignación y algo más difícil de nombrar. Algo que se parece a la resolución de alguien que ya tomó una decisión y está esperando el momento de ejecutarla. Lorena sabía. Lorena había sido la que tomó las fotografías. Lorena había reunido las comunicaciones. Lorena era el número de teléfono desconocido en los mensajes de Sebastián. Y Sebastián, con ese susurro cobarde en mi oído, había intentado protegerse a sí mismo antes de protegerme a mí. Había puesto esa bomba debajo del árbol de Navidad con la etiqueta con mi nombre para desviar la explosión, para que la confrontación fuera entre Claudia y yo, no entre Lorena y él. Para esconderse detrás de mi dolor mientras el suyo quedaba sin exponerse. Me levanté. Fui a la cocina con el pretexto de buscar agua. Lorena apareció 2 minutos después, porque ella también me estaba observando a mí, esperando ver en qué dirección iba a moverme. La vi entrar y cerré la puerta de la cocina detrás de ella. Nos miramos durante un segundo. «Ya lo abriste», dijo ella. No era una pregunta. «En el baño», respondí. Ella asintió lentamente. Tenía los ojos brillantes pero secos. Era el tipo de mujer que había aprendido a llorar sola. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», le pregunté. 6 meses, dijo. Tardé 3 meses en reunir todo. Otros 3 en decidir qué hacer con ello. ¿Y decidiste esto? Ella sostuvo mi mirada sin parpadear. Decidí que si Sebastián iba a usar tu historia para esconder la suya,
Al menos tú deberías saber la historia completa. Entonces él sabe que tú preparaste el sobre. Sí. Por eso te susurró que no lo abrieras. Pensó que podría contenerte. Que preferirías proteger las apariencias. Hizo una pausa. ¿Me equivoqué al hacerlo? La pregunta flotó entre nosotros. ¿Se había equivocado? Era la pregunta equivocada. Lo que Lorena había hecho era implacable y comprensible al mismo tiempo. Había decidido que si ella iba a arder, nadie iba a mantenerse cómodo mirando desde afuera. No la culpé entonces. No la culpo ahora. No te equivocaste, le dije. Ella exhaló. Un sonido pequeño, casi inaudible, pero cargado de 6 meses de silencio. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Lo que debería haberse hecho desde el principio, dije. Ser honesto. Ella asintió una vez más. Después abrió la puerta de la cocina y volvió a la sala. Quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió esta familia para siempre. Esperé 5 minutos más en la cocina. Bebí el vaso de agua que había ido a buscar como pretexto. Organicé mis pensamientos con la misma metodología que usaba antes de las presentaciones importantes con clientes, esa técnica de imaginar el espacio antes de entrar en él, de ver mentalmente cómo se va a desarrollar la conversación, de identificar los puntos de mayor resistencia y los caminos alternativos. Solo que esta vez no era una presentación. Era mi matrimonio. Era mi hermano. Era la familia entera reunida alrededor de un árbol de Navidad con luces que parpadeaban y turrones a medio terminar sobre la mesa. Volví a la sala. Me coloqué de pie junto al árbol, que es donde uno se coloca cuando quiere hablar y que todos lo escuchen sin parecer que está haciendo un discurso. Es una posición natural en esas reuniones, el lugar desde el que los brindis se proponen, desde el que los anuncios felices se hacen. Nadie sospechó nada hasta que empecé a hablar. Quiero decir algo antes de que termine la noche, dije. Mi madre sonrió, preparándose para un brindis. Mi padre bajó un poco el volumen de la música. Los niños siguieron jugando en el suelo. Claudia me miró con una expresión que intentaba ser cálida pero que tenía ese milímetro de alarma que yo ya sabía cómo reconocer. Sebastián se quedó completamente quieto. Solo Lorena, sentada en la esquina del sofá, no cambió de expresión. Este ha sido un año difícil para Claudia y para mí, empecé. Ha habido mucha presión, mucho estrés, mucha distancia. Cosas que los dos deberíamos haber hablado antes de que se volvieran demasiado grandes para ignorarlas. Hice una pausa. La sala estaba tranquila. Solo el sonido lejano de los villancicos en volumen bajo y la respiración de los niños que habían levantado la vista de sus juguetes. Con esa intuición que tienen los niños para detectar cuando los adultos están hablando en serio. Claudia, dije, mirándola directamente. Creo que los dos sabemos que nuestra relación llegó a un punto que no podemos seguir ignorando. Y creo que lo mejor que podemos hacer, por los dos, es ser honestos. Ahora. Aquí. El silencio que siguió fue de esos silencios que tienen peso físico. Mi madre había dejado de sonreír. Mi padre miraba la mesa. Mi tía Graciela miraba a Claudia. Claudia me miraba a mí con una expresión que no era exactamente culpa ni exactamente miedo, sino algo entre ambas, algo que reconocí como la expresión de alguien que sabe que llegó el momento que llevaba meses postergando. Andrés. Empezó. Abrí el regalo, le dije suavemente. 3 palabras. Simples. Sin acusación en la voz, sin dramatismo. Solo la confirmación de un hecho. Vi cómo esas 3 palabras la golpeaban. Vi cómo su postura cambiaba, ese ajuste microscópico que hace el cuerpo cuando absorbe un impacto. Vi cómo sus ojos se movían involuntariamente hacia Sebastián y luego volvían hacia mí, y en ese movimiento breve e inconsciente estaba toda la confirmación que cualquiera en esa sala podría haber necesitado. Mi madre lo vio. Fue lo primero que me sorprendió. Mi madre, que tenía 66 años y que durante toda mi vida había elegido no ver las cosas difíciles, levantó los ojos de la mesa y miró a Claudia con una expresión que nunca le había visto. No era rabia. Era algo más antiguo y más frío.
Era el reconocimiento de alguien que finalmente entiende algo que había decidido no entender. Claudia, dijo mi madre. Solo su nombre. Con esa voz de una sílaba que las madres perfeccionan durante décadas. Claudia se levantó. No huyó. No gritó. Claudia era demasiado inteligente y demasiado orgullosa para hacer cualquiera de las dos cosas. Se puso de pie con una dignidad que en ese momento, paradójicamente, me generó algo cercano al respeto, y dijo, creo que Andrés y yo necesitamos hablar en privado. Creo que ya no queda mucho que hablar en privado, respondí. Y lo dije sin crueldad. Sin satisfacción. Con la calma de alguien que ya pasó por la parte más dura de la noche en un baño con baldosas azules de los años 90. Sebastián se había levantado también. Tenía las manos metidas en los bolsillos, una postura que reconocí de nuestra infancia. La postura que adoptaba cuando era niño y lo habían descubierto en una mentira y todavía no había decidido si confesar o insistir en la versión falsa. Seb, dije. Me miró. ¿Por qué me lo dijiste?, le pregunté. No con rabia. Con curiosidad genuina. ¿Por qué me susurraste que no abriera el regalo? La habitación entera estaba inmóvil. Los niños, sin entender lo que pasaba pero entendiendo perfectamente que algo importante estaba sucediendo, se habían acercado instintivamente a Lorena, que los rodeó con los brazos sin dejar de mirar a su marido. Sebastián tragó saliva. Vi trabajar su garganta. Porque pensé que podía. Empezó. Se detuvo. Volvió a empezar. Pensé que si no lo veían todos, podíamos controlarlo, le sugerí. No respondió. Pero en su silencio estaba la respuesta. Ibas a dejar que yo descubriera lo del regalo y después ibas a venir a hablar conmigo en privado, dije, reconstruyendo el plan en voz alta mientras lo entendía. Me ibas a decir que lo sentías. Que fue un error. Que ya había terminado. Y yo iba a quedarme con el dolor y tú ibas a seguir siendo el buen hermano que me lo había confesado. Lorena iba a quedarse callada porque ya había usado sus cartas. Y todos íbamos a poder seguir actuando como si nada. Sebastián no negó nada de lo que dije. Lo miré durante un momento largo. Este hombre con el que había crecido. Con quien había compartido habitación hasta los 12 años. A quien había llamado en sus peores momentos y que me había llamado en los míos. Lo miré y traté de encontrar en él al hermano que creía conocer, y no fui capaz de separar completamente esa imagen de lo que estaba viendo ahora. No voy a insultarte, le dije finalmente. Y no voy a hacer una escena frente a tus hijos. Pero necesito que entiendas algo. Esperé a que me mirara directamente. Lo que más me duele no es lo que hiciste. Lo que más me duele es que pensaste que yo era el tipo de persona que preferiría no saber. Que pensaste que podías administrar mi dignidad como si fuera un presupuesto. Mi padre, que no había dicho una sola palabra durante todo esto, se aclaró la garganta. Tenía la mirada fija en la mesa todavía, pero sus manos, apoyadas sobre el mantel, estaban completamente inmóviles, con esa inmovilidad que no es pasividad sino contención. Sebastián, dijo mi padre. Solo su nombre. Y en la forma en que lo pronunció cabían 60 años de vida, de expectativas, de orgullo paterno y de decepción. Mi hermano se sentó. No porque alguien se lo pidiera, sino porque las rodillas se le doblaron de una manera que no parecía completamente voluntaria. Claudia recogió su abrigo del perchero. Lo hizo con movimientos precisos y controlados. Se volvió hacia mí. Hablaremos, dijo. Sí, respondí. Salió por la puerta principal. Escuché el sonido del coche arrancando en la calle. Mi madre empezó a recoger los platos de la mesa. Lo hacía siempre que necesitaba hacer algo con las manos. Mi tía Graciela, que había permanecido en silencio durante todo el tiempo con una expresión de alguien que está viendo una película que nunca esperó ver, se levantó a ayudarla. Los niños de Sebastián no entendían bien qué había pasado, pero se habían quedado muy quietos, pegados a su madre. Lorena los abrazaba con una firmeza que era también un escudo. Me acerqué a ella. ¿Estás bien?, le pregunté. Me miró.
Tenía los ojos brillantes pero seguían sin soltar lágrimas. Era la segunda vez que me sorprendía su compostura. Estaré bien, dijo. Y después, más bajo, solo para mí, gracias por no fingir que no sabías. Me alejé. Fui al jardín. Las luces navideñas que mi padre había colocado con dificultad en la fachada parpadeaban en diferentes colores. El aire de diciembre era frío y limpio, del tipo que limpia los pulmones cuando uno lleva demasiado tiempo respirando aire cerrado. Me quedé ahí parado durante varios minutos, mirando la calle vacía donde el coche de Claudia ya no estaba. Pasaron muchas cosas después de esa noche. Las cosas que pasan siempre cuando una estructura se derrumba, los abogados, las conversaciones difíciles, las llamadas tardías, los amigos que toman partido, los que desaparecen, los que sorprenden con su lealtad. Claudia y yo nos divorciamos 8 meses después, sin demasiado drama al final, con la tristeza silenciosa y funcional de dos personas que entienden que ya no hay nada que salvar. Con Sebastián tardé casi un año en poder hablar de verdad. Y cuando lo hicimos, no fue una conversación de reconciliación inmediata. Fue una conversación larga, incómoda, del tipo que no tiene final limpio ni momento catártico bien definido. Me dijo cosas que no esperaba escuchar. Le dije cosas que había guardado durante meses. Hubo momentos en que la rabia volvía y momentos en que la extrañaba, la relación que teníamos antes, el hermano que pensaba que tenía. Lorena y Sebastián se separaron también. Ella se fue con los niños a vivir cerca de su familia. Él se quedó en la ciudad. Los veo en algunas fechas, en cumpleaños de los niños, en las raras reuniones familiares que sobrevivieron al temblor de esa Navidad. No somos lo que éramos. Probablemente no lo seremos nunca. Mi padre nunca habló directamente de lo que pasó. Nunca nombraba la situación. Pero algo cambió en la forma en que me miraba. Había un respeto nuevo, como si hubiera visto algo en mí esa noche que no esperaba ver. Un par de meses después me llamó un domingo por la tarde, sin razón aparente, solo para hablar. Hablamos durante casi 2 horas sobre nada importante, el jardín, un partido de fútbol, un libro que estaba leyendo. Fue la conversación más larga que habíamos tenido en años. Mi madre tardó más. Para ella fue el tipo de golpe que no se nombra pero que reordena todo. Había construido una imagen de su familia durante décadas, y esa imagen tenía que ser reconstruida desde cero con materiales distintos. Lo fue haciendo despacio, a su manera, con esa resiliencia silenciosa que tienen algunas personas que nunca se quejan de estar reconstruyendo nada. En cuanto a mí, fui terapeuta por primera vez en mi vida. Me costó 3 meses aceptar que lo necesitaba y otros 2 encontrar al profesional correcto. Pero cuando finalmente empecé, descubrí cosas sobre mí mismo que no habría podido ver sin ese espejo externo. Descubrí que mi paciencia, esa cualidad que siempre consideré mi mayor fortaleza, también había sido a veces una forma de evitar los conflictos que merecían ser tenidos. Que había ignorado señales durante años porque parte de mí prefería la comodidad de no ver. Eso también era una verdad que merecía ser dicha en voz alta. Lo que más pienso, cuando recuerdo esa noche, no es el momento en que abrí el sobre en el baño. No es la confrontación en la sala ni el sonido del coche de Claudia alejándose. Lo que más pienso es en el susurro. En esas pocas palabras que mi hermano pronunció en mi oído, creyendo que me estaba protegiendo o protegiendo a sí mismo o protegiendo alguna versión de la realidad que ya no existía. No abras ese regalo frente a todos. Hay algo profundamente revelador en lo que las personas eligen susurrar. En lo que deciden que merece ser dicho en secreto, en el hueco privado entre 2 personas, lejos de los oídos de los demás. Los susurros son el lenguaje de lo que no nos atrevemos a poner en voz alta. Y ese susurro me decía más sobre mi hermano que cualquier conversación que hubiéramos tenido en años. Me decía que sabía que había hecho algo irreparable. Me decía que todavía creía que el daño podía ser contenido. Me decía que, en el fondo, seguía pensando en sí mismo primero. Pero también me decía que no había podido quedarse completamente callado. Que algo en él, algún vestigio de la fraternidad que compartimos durante 34 años, no había podido dejar que yo abriera esa caja delante de toda la familia sin ninguna advertencia.
Es una contradicción que no he terminado de resolver. No estoy seguro de que deba resolverse. Algunas contradicciones no son problemas que hay que solucionar. Son simplemente la descripción honesta de cómo son los seres humanos, capaces de traicionar y de arrepentirse al mismo tiempo, de herirte y de querer protegerte en el mismo gesto torpe e insuficiente. Eso no justifica nada de lo que pasó. Pero me ayuda a entenderlo. Y entender, descubrí esa noche en un baño con baldosas azules, es a veces lo único que puedes hacer cuando el dolor es demasiado grande para convertirse en otra cosa de forma inmediata. Hoy vivo solo en un apartamento que elegí yo, con muebles que elegí yo, con el silencio que elegí yo. Es un silencio diferente al que tenía antes. Antes el silencio era lo que quedaba cuando las cosas no se hablaban. Ahora es el espacio donde empiezan las cosas que sí valen la pena. Trabajo. Leo. Salgo a caminar por las mañanas, algo que nunca hacía antes y que ahora me parece indispensable. Tengo algunos amigos nuevos y algunos viejos que resistieron. Tengo una vida que, vista desde afuera, podría parecer más pequeña que la que tenía. Pero que, vista desde adentro, me parece más honesta. No sé si volveré a confiar de la misma manera. No sé si la versión de mí que existía antes de esa Navidad podría ser reconstruida, ni si querría reconstruirla. Creo que hay versiones de nosotros mismos que nacen precisamente de las rupturas. Versiones que no existirían sin el quiebre. Versiones que son más lúcidas, más capaces de distinguir lo real de lo que tiene la forma de lo real. Eso es lo que me llevo de esa noche. No el dolor, aunque estuvo. No la rabia, aunque también estuvo. Me llevo la imagen de mí mismo en ese baño, con un sobre en las manos y las baldosas azules alrededor, tomando la decisión de no esconder nada. De salir y decir lo que era verdad, aunque costara todo lo que costó. Me llevo la certeza de que la dignidad no se pierde cuando te traicionan. Se pierde cuando decides actuar como si la traición no hubiera ocurrido para mantener una paz que ya no es paz, sino solo su imitación. Y me llevo el sonido de esas luces navideñas parpadeando en el frío, mientras yo estaba de pie en el jardín de mis padres, con el aire limpio de diciembre llenando los pulmones, entendiendo que lo más difícil ya había pasado y que lo que venía después, fuera lo que fuera, sería al menos verdadero. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez te has encontrado en una situación en la que la verdad llegó de una manera que no esperabas? ¿Qué hiciste con ella? ¿La enfrentaste o preferiste guardarla? A veces las preguntas más difíciles no son las que nos hacen los demás. Son las que nos hacemos a nosotros mismos en los momentos de silencio, cuando ya no hay nadie más en el cuarto y solo queda nuestra propia mirada en el espejo. Si esta historia te llegó de alguna manera, si algo en ella resonó con algo que has vivido o con algo que alguien cercano a ti ha vivido, suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales, humanas, de esas que no se olvidan fácilmente porque tocan algo verdadero. Las siguientes historias te están esperando.